Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Creo que este es el tercero de nuestro intento de podcast. Creo que nunca habíamos tenido un piloto con 3 capítulos, salvo los primeros intentos con Mario al principio de que hablamos hoy. De hecho, creo que lo más consistente que alguna vez logramos hacer fue principalmente los live. Aquellos amigos y amigas que nos están escuchando, que fueron leales auditores o visualizadores de nuestros Instagram, de nuestro live en pandemia, cuando no había mucho que hacer, donde estábamos encerrados en la casa casi todo el día. Estoy como los comediantes hablando de la pandemia, profitando ahí, sacando lucas, sacando platita ahí, sacando platita de la desgracia ajena. Bueno, en esos momentos creo que lo más consistente que nosotros hicimos fue efectivamente el tema de los live con nuestro amigo Mario. Oye, les quiero decir que precariamente no encontré ninguna cuchara, así que tuve que revolver con este lápiz mina que está acá. No lo hagan, cabrón, no hagan eso. Oye, así que bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos entonces nuestro tercer capítulo de esto que va a ser Pomodoro Disperso o Conversas Pomodorescas. Oye, me gusta eso, Conversas Pomodorescas, ¿ya? Así que vamos a hacer la presentación oficial. Bienvenidos a Conversaciones Pomodorescas. ¡Ja, ja! Ya, ahora soy como el Mike Patton. Soy Mike Patton. Ahora lo vamos a pagar. La verdad, chicos y chicas, es que en mi trabajo, donde yo laburo, se me ocurrió la genial idea de trabajar con ocupar ese megáfono. No es que ande predicando la palabra del Señor ni nada de eso, sino que lo utilizamos para un autocuidado. Y evidentemente que me lo traje para la casa y aproveché entonces hoy día de utilizarlo para nuestra grabación. Entonces, vamos, ya conoces la dinámica de este programa. Si no lo conoces, bueno, no hay problema. Pero nos estamos haciendo un desafío de mantener la consistencia de hacer estas grabaciones, pero además de eso, de intentar crear un podcast acotado a los minutos que normalmente los pomodoros, esta técnica de estudio, esta técnica de trabajo focalizado tenemos, existe. Y desde esa perspectiva entonces, cuando suene aquí la campanita, nos va a indicar que se acaba esta cuestión, básicamente. Hoy día, de lo que les vengo a conversar, o de lo que quiero como plantearles, tiene que ver con que la autoayuda como fenómeno está muy extendida, y yo siento personalmente que de pronto hay una especie de mala canalización o mala interpretación de eso, y que ha sido como la tónica con la que he estado abordando prácticamente todos los capítulos que hemos hecho hasta ahora de la situación, ¿ya? Pero en ese sentido, hoy día en la mañana estaba escuchando un video de esquizofrenia artificial o cordura artificial, uno de los dos, que hablaba sobre nuevamente el tema de la autoayuda y la inmediatez de esta. Hoy día creo que estamos en un sistema social y en un sistema económico y un sistema global en el cual, como todo en la vida, tiene sus luces y sus sombras. El desarrollo tecnológico del descubrimiento de la pólvora puede ser tan maravilloso como para hacer fuegos de artificio, como para utilizarlo en armas de fuego. Lo mismo con el descubrimiento de la radiación como fenómeno físico. Por un lado puedes tener el desarrollo de medicina de la quimioterapia o de la radioterapia, y por otro lado puedes tener Hiroshima y Nagasaki o las bombas atómicas. Lo mismo sucede con las tecnologías, en este caso las redes sociales, los algoritmos y el desarrollo de esta ciencia o de esta tecnología de la informática, que nos tiene, siento yo, con una tremenda posibilidad de crecimiento y desarrollo tecnológico humano, pero también con una serie de problemáticas que pueden llegar a ser tremendamente graves o problemáticas, siento yo, si es que no se canalizan o no se trabajan quizás de una perspectiva ética. Y ahí, la inmediatez de tratar de evitar al máximo posible cualquier tipo de esfuerzo hace que, y es lo que decía Cordura Artificial en el video que les comento,
sobre lo que podríamos determinar como el engaño. Sí, podría ser que lo determináramos como el engaño de la idea de la autoayuda. Básicamente, mira, no tengo idea si es que el micrófono estaba bien instalado o no, así que si en este momento hay un cambio positivo en el audio, se lo debes a que por fin me despailé de cómo estaba, porque estaba haciendo, no estaba bien enfocado, no estaba bien puesto, ya. Así que perdón por estos minutos de mal audio. Bueno, volviendo al punto. Estas ideas de videos en 10 minutos, aprende inglés en 10 minutos, desarrolla tu personalidad en 10 minutos, habla de una inmediatez a la cual incluso las redes sociales y particularmente quizás el fenómeno de la droga dura del TikTok ha generado, que rabia, no, se me olvida que tengo que censurar algunas palabras porque el algoritmo no necesariamente va a entender el contexto en el cual está dicha esta palabra, y la verdad es que me da flojera tener que hacer las ediciones de poner el pitito o cortar el audio y todas esas cosas. Ya, el asunto está en que la inmediatez de TikTok, por ejemplo, hace que, de hecho hay estudios que señalan de que el nivel de atención se ha reducido, la cantidad de segundos que podemos mantener una atención es brutalmente ínfima, y me imagino que las personas o la gente de menor edad, de millennial hacia abajo, Z para abajo, probablemente su nivel de atención es muchísimo menor. En ese sentido, saltarse el esfuerzo puede ser también un pésimo mensaje al cual profitan muchos de estos consumidores o creadores de contenido que, a diferencia mía, efectivamente piensan, quieren, desean ganar a través de las dinámicas que los algoritmos y las redes sociales te permiten: visualización, mayor visualización y todo eso, ¿ya? No por la calidad necesariamente de tu trabajo, sino por la capacidad de viralizarte desde lo más burdo a lo más complejo. Entonces, en ese caso, la rapidez de la información hace, siento yo, que hoy día estemos en una dinámica social y global donde como que dedicar tiempo a esforzarte en algo no es positivo o no es bien visto, y todos buscamos el camino corto para poder alcanzar algo, que, ojo, no estoy en contra de los atajos, pero a veces hay que reconocer que la vida no es blanca y negra, o hay matices. Entonces hay cosas a las cuales probablemente es imposible que tú puedas aprender o crecer rápidamente. Por ejemplo, el desarrollo personal, de sentirse satisfecho contigo mismo, siento yo que no es algo que tú puedas lograr de la noche a la mañana. Por lo tanto, cualquier persona que te quiera vender de que en semanas, en horas, en meses vas a lograr estar en un nivel óptimo con respecto a tu desarrollo personal en las áreas que tú estimes o las que tú consideres, creo que es una falacia, creo que es un engaño de cierta manera. Y hoy día ese engaño está potenciado por las dinámicas en las cuales el contenido se viraliza. Por lo tanto, a tu celular, en las plataformas, no llega el contenido de mejor calidad, sino que el más se viraliza. Y si las condiciones para que se viralice no son las ideales, probablemente puedes llegar a tener información errada, incorrecta, y que te puede generar falsas expectativas, y donde, si tú no has desarrollado los filtros necesarios para, valga la redundancia, filtrar la información, simplemente no vas a lograr los objetivos, y probablemente vas a obtener una tremenda decepción si es que, por ejemplo, no aprendes chino mandarín en 2 semanas, o si no aprendes inglés en 4 horas, o si no logras el desarrollo personal óptimo para ser tu propio jefe y no depender de nadie, para superar la dependencia emocional y superar a tu ex en 6 fáciles pasos en un video de 10 minutos. Creo que es una ingenuidad, pero es una ingenuidad en términos de que estamos a la espera de eso. Y quizás tiene que ver, a lo mejor estoy equivocado, con un mecanismo que también es hackeable a nivel cerebral. Los sesgos cognitivos, por ejemplo, hasta donde yo sé, y hablo desde el síndrome de Dunning-Kruger, no soy experto, pero hasta donde yo entiendo, y si hay alguien que sepa muchísimo más que yo y esté viendo este video hasta este punto y me pueda corregir, perfecto, muchísimas gracias. Pero entiendo que los propios sesgos cognitivos son mecanismos de ruta de acortamiento de procesamiento de la información del exterior que tu cerebro genera.
Entonces, para poder lograr una captación lo más rápido posible de información, para poder sobrevivir, que es la meta de tu cerebro finalmente, y la meta de tu cuerpo no es que vivas bien, sino de sobrevivir, porque tu cerebro todavía no se ha enterado, o tu biología todavía no se ha enterado, de que el desarrollo evolutivo al que llegó el Homo sapiens hoy día le permite vivir en un sistema civilizatorio donde, por ejemplo, la mayoría de las amenazas a las cuales la mayoría de los animales del reino animal o de los seres vivos en general tienen que enfrentarse para poder existir, el Homo sapiens sapiens a muchos de esos los ha logrado erradicar o reducir o disminuir por medio del proceso de la civilización, de la cultura o de este elemento que no es natural o no es biológico, que tiene una explicación probablemente en las condiciones biológicas, por lo tanto era uno de los posibles escenarios hacia el que nos iba a llevar nuestro proceso evolutivo, pero que no estaba planeado en una especie de hoja de diseño inteligente de algún ser superior. ¿Te fijas? Entonces, desde esa perspectiva, quizás incluso el fenómeno en el que estamos viviendo es parte de las consecuencias, ojo, sin ningún elemento ni positivo ni negativo, solo consecuencias como la síntesis de una serie de variables que al interactuar entre ellas generan una síntesis o un desarrollo a una conclusión, ¿cachai? O sea, sin darle un elemento ni positivo ni negativo, ¿cachai? Entonces, en esa, si es que no estoy desarrollando argumentos fuera del tiesto, probablemente es una paradoja de la cual tenemos, más que llorar y decir por qué en términos morales, decir, bueno, tenemos que enfrentarla de alguna manera, porque está ahí, es palpable y tiene elementos concretos. O sea, el que hayamos descubierto la pólvora podía o no podía llevarnos a las armas de fuego. No estábamos condicionados así como por genética ni por destino, sino que fue una serie de componentes históricos, sociales, culturales, en el momento que llevaron a el desarrollo de esa situación por las condiciones propias del desarrollo histórico de nuestra especie. En ese momento en el cual alguien dijo, ¿y si le ponemos pólvora a esta mierda? Y ¡paf! Salió, no sé, el arcabuz, salió la primera escopeta, salió, no sé, el primer petardo, el primer cañón, no tengo idea, no soy experto en historia de las armas. Pero hoy día con lo que tenemos que lidiar es con otra cosa. Y con lo que tenemos que lidiar, y a lo que queríamos apuntar, o a lo que quería conversar, tiene que ver con este fenómeno de la inmediatez. Entonces, ¿por qué? Porque en el contexto histórico en el que hoy día estamos, vivimos, siento yo, en una especie de mundo del espectáculo donde todos nosotros queremos aparentemente, o nos gusta o nos sentimos no tan incómodos con ser parte de esta sociedad del espectáculo. Yo hace muy poco abrí Tinder, bueno también, pero abrí TikTok y me sorprende porque creo que yo todavía no tengo bien entrenado a mi algoritmo. Entonces, como no lo tengo bien entrenado porque no me meto tanto y cosas así, como no lo tengo bien entrenado, me llegan muchas de todo, weas de todo. Y empiezo a darme cuenta de la cantidad de... Voy a usar la palabra basura, pero quizás no es el buen concepto, sino que la disponibilidad de material o de información que tú puedes encontrar en TikTok es impresionante. O sea, desde personas que se levantan y están en su auto copuchando, hablando sobre un tema tan como el que estoy hablando yo, o niños o niñas que en medio de la clase están haciendo live. El otro día me llegó un tipo de un país asiático que estaba haciendo como carreras de insectos, y hay gente que ve eso. Entonces, hay un mercado o hay un posible nicho para ser visualizado. Pueden ser 5, 10, 50 mil, 2.000 millones, no lo sé, en el cual cualquiera de estas información está disponible y normalmente va a haber alguien para verte. Quizás no para monetizar, pero sí para que la idea loca que tú tengas
la puedes plantear en cualquier red social, pero estoy hablando particularmente de TikTok, y va a haber un público para ti. Por lo tanto, en ese contexto te conviertes en parte de un espectáculo, te conviertes en parte tú como persona. Ya no solamente es como yo, por ejemplo, que ahora preparé el micrófono, preparé las cosas y estoy intentando crear un producto con un objetivo, con una intención, en este caso entre educativa y reflexiva, también con elementos de diversión, pero tiene un propósito. Yo me preparé, ¿cachai? Pero yo perfectamente con TikTok podría literalmente, y perdóname lo coprolálico de esto, apagar esta weá, irme a mi cama y hacer un TikTok mientras estoy tirándome peos en mi cama. Y probablemente, aunque podría ser que exista un público X que se quiera quedar a ver un weón de 30 años en su cama tirándose peos. Y eso implica que yo como sujeto ya no solamente me preparo para construir un producto, cualquiera este sea, sino que mi privacidad absoluta se convierte en un espectáculo que es potencialmente subido a una plataforma donde yo me puedo exponer. Puedo mañana empezar a regar el patio y abrir TikTok y hacer un live mientras estoy regando el patio. Puedo estar cocinando, puedo estar haciendo del 1 o del 2. Y mientras hago eso y juego calabozos y dragones, y como hamburguesa, puedo convertirme en un espectáculo para un público particular. Y yo siento, que a lo mejor habla el viejo conservador, que eso, a lo Black Mirror, es un espacio tremendamente peligroso, porque implica que el linde o la separación entre lo público, no en términos estatales ni en términos como de la política clásica, sino que lo público de lo que está expuesto al público, al pueblo, a la sociedad, hacia lo social, no se separa de lo privado. No hay espacio de lo privado. Alguien podría decir, oh, qué bacán, genial me parece. Otros dirán que no. Pues siento que por lo menos conversar con respecto a eso, de que tú puedes ser un elemento del espectáculo por el mero hecho de existir. Y la plataforma te lleva hacia eso. Y yo siento que esa vinculación entre la vida social y la vida virtual puede tener un tremendo, no sé si daño, pero trastoca muchas de las ideas con las que probablemente mi generación y los más antiguos hemos entendido esta separación entre lo público y la separación entre lo privado. Porque también tiene que ver con que la coexistencia entre la tecnología informática y el ser humano también tiene un nivel de rapidez que hace que probablemente no nos podamos adaptar de la mejor manera posible. Ahora, ese no es un problema de la tecnología. Yo ahí discrepo de las personas que le tienen cierta paranoia a la tecnología, diciendo así como, no, así el apocalipsis va a llegar por la tecnología porque estos niños están todo el día en las redes sociales. No, para mí en lo personal no, porque el ser humano evolutivamente como especie ha tenido siempre un componente post-humano, o siempre ha tenido un componente transhumano, si tú quieres, en el sentido de que si lo humano lo entendemos en un contexto biológico, el hecho de trabajar en sociedad ya implica una tecnología cultural, organizarse para cazar un mamut, ¿cachai? Tecnología desde un palo, ¿cachai? Los primates estamos, y no solo los primates, hay otros animales que también utilizan herramientas, son post-especies si tú quieres, ¿cachai? Entonces, desde el primer tipo que en algún momento se cayó un tronco, estoy especulando, un rayo cayó, botó un árbol, el árbol rodó por un cerro, cayó en un río, y otro mono, kilómetros más allá, lo vio flotar, o lo vio encallado flotando, y dijo, puedo cruzar este río usando esto. Y en algún momento agarró un pedazo de palo y lo llevó a un lago y se dio cuenta que flotaba y se dio cuenta que podía meter las manos, y en algún momento dijo, oye, ¿por qué no agarro un par de ramas? Y empezó a darse cuenta que podía crear un remo. Y después, te fijas, la tecnología siempre ha estado desarrollando al ser humano para llevarlo más allá de sus posibilidades biológicas, y la tecnología informática solo es lo mismo con distinto olor, ¿ya? Este usaba tela y este usa 001110001, ¿cachai? Pero en el fondo es lo mismo. Entonces, más que denostar o criticar o rasgar vestiduras en un pasado donde la tecnología informática o la tecnología de la computación no existía o los smartphones no existían, siento que es más prudente decir cómo
podemos coexistir con esta situación de que siempre vamos a utilizar tecnología, pero que no nos lleve quizás a los escenarios más nefastos o peligrosos a los cuales podemos apuntar como sociedad. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque estoy viendo Her por primera vez. Sí, yo, tu tío David, tu amigo David, el chico de las poesías que está acá, la verdad es que es muy malo para ver cine. Y hay muchas películas clásicas o muchas películas buenas que yo no he visto. Eso también, si alguien llegó hasta este punto del video y le interesa recomendarle a tu amigo David alguna película, déjalo ahí. Yo ahí te comento si la vi, no la vi, no me parece. Y estoy viendo Her. Es cierto que, para empezar, un pequeño comentario sobre Her. Normalmente a mí me la habían vendido como una película que dice los problemas del ser humano con la tecnología y enamorarse de inteligencia artificial. Sí, yo creo que finalmente sí hay un elemento importante ahí con respecto a cómo abordar o los potenciales peligros o las potenciales situaciones que suceden en este contexto. Te la voy a spoilear porque es vieja la película, o sea, debe tener mínimo 5 o 6 años, quizás incluso más. No sé cuántos años tiene Her. ¿Cuándo se estrenó? No lo sé, a ver. Her se estrenó, a ver. Her se estrenó el 2014, o sea, va para los 10 años. 10 años desde que se estrenó. Para que cachis que llevamos harto tiempo con esta problemática. Pero siento que más profundo que la relación entre el ser humano y la máquina, o la tecnología, habla de las relaciones humanas. Habla de qué es lo que realmente hace que los vínculos humanos sean vínculos humanos. Porque la relación que tiene este tipo, Theodore, con Samantha, salvo quizás un par de cosas, no se diferencia mucho, por ejemplo, a las relaciones de distancia que tienes con Messenger, con personas reales. Hoy día a través de Instagram o Discord, o el sextexting, o el sex video. No sé si eso, parece que dije algo errado, pero a lo que me refiero, este video no se va a monetizar jamás en la vida y probablemente jamás en la vida, así que te pido que lo compartas porque probablemente el algoritmo me lo va a censurar por todos lados. No hay forma de que este video lo vea alguien más que mi abuelita, así que por favor te pido que me ayudes. El asunto está en este contexto en que siento yo que hay elementos que de pronto uno dice, el problema de la tecnología, viejo, con seres humanos llevamos haciendo esto de cierta manera igual. Nos enamoramos igual de personas que no conocemos, que no vemos, que son una cámara en otro lado, o que son una voz en otro lado, o que son, te fijas, o que son un emoji en un metaverso o en un pre-metaverso al estilo Jabotel o esas cosas. Pero en el fondo yo creo que tiene que ver y habla con respecto a las relaciones humanas. ¿Y qué es lo que es finalmente relacionarse entre seres humanos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay realmente una gran, notable, filosófica y trascendente diferencia, salvo la corporalidad, entre interactuar con una inteligencia artificial como Samantha o con el chat GPT que conversar o interactuar con un ser humano? Aparte de esa cuestión esencial y fundamental que es sentir quizás al otro, porque nuestro cerebro está desarrollado. El otro día leí una noticia que decía que ser abrazado por 7 segundos por alguien o incluso por ti mismo genera oxitocina. Eso significa que nuestro cerebro, nuestra evolución está hecha para que los otros físicamente nos hagan bien, nos generen aportes, nos generen. Pero ¿y si nosotros logramos hackear ese manual humano evolutivo? ¿Será tan indispensable? Si la oxitocina mañana yo la puedo conseguir con un chat. Y ojo, estoy hablando quizás desde una perspectiva funcional, pero quiero llegar a este punto de decir, la pregunta clave aquí, sacando lo ético-moral de lo bueno y lo malo, la pregunta es, ¿qué es realmente lo relevante de las relaciones humanas? En esta segunda parte, porque en la primera parte era otra la temática que estaba yo dándole vueltas o la que le estaba como conversando. Pero eso, amigos y amigas, creo yo que es lo relevante de esta situación. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees tú? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy mal?
La votación del domingo me dejó tan mal que me fundió el cerebro y estoy hablando puras tonteras. Debería quedarme callado y empezar a hablar de otras cosas que vayan más en sintonía del... ¿Cómo le puedo decir? De la tendencia política en la cual estamos hoy día en nuestro país. Debería haber empezado con... Muy bien, amigos y amigas. Llegó el final de este programa del día de hoy. Se terminó. Oh. Es que de verdad voy a utilizar esta cuestión porque lo llevé para la pega, una idea que se me ocurrió y fue muy bacán. Le rompí los tímpanos a todos los profes. Para terminar, como siempre lo hago, voy a presentarles la recomendación de un libro. No lo he terminado todavía. Me da lo mismo, este es mi canal, hago lo que quiero. Pero ahí está. Es de Odette Galor y se llama El viaje de la humanidad. Y la bajada es El Big Bang de las civilizaciones, el misterio del crecimiento y la desigualdad. La gracia de Odette, que es un economista, es un profesor de la Universidad de Brown en Estados Unidos y fundador de la teoría unificada del crecimiento, postula, de cierta manera, hasta donde yo logro entender, que tanto el problema de la desigualdad como el problema del crecimiento, tanto en términos demográficos como el crecimiento económico, en la gran discusión del PIB y todos estos argumentos que normalmente escuchas cuando ves las noticias, no tiene que ver con un fenómeno o una problemática del capitalismo, como por ejemplo aparentemente la izquierda normalmente lo ha endosado, quizás desde el marxismo, desde Marx en adelante, sino que él postula de que el proceso civilizatorio, la construcción de civilización, la misma evolución histórica del ser humano como especie, desde que comienza, desde que la historia de la humanidad pasa a tomar como decisión global, paulatina, el proceso de la civilización con la primera urbanización hace 12.000 años, genera estas condiciones de crecimiento y desigualdad donde parece ser que hay una especie de, no sé si la palabra correcta es aceleracionismo, pero donde efectivamente las condiciones parecen mantenerse más o menos iguales hasta la revolución industrial. La revolución industrial hace, por decirlo de alguna manera, que si tú tomas a un tipo del paleolítico, por decirlo, o del siglo I antes de Cristo, lo llevas a la Edad Media, o lo llevas al siglo XVI, o los llevas a la Revolución Francesa, más o menos se va a sentir con las mismas capacidades o las mismas características. Pero si lo llevas a finales del XIX o principio del XX o desde 1950 en adelante, el tipo se pierde. Porque la velocidad de los cambios es tan drástica que simplemente ahí se genera como una explosión. Y él intenta explicar aparentemente cuáles son las condiciones que llevan a él, desde una perspectiva más bien como civilizatoria. Y eso básicamente es lo que dice el libro. Así que si te interesa, ahí está. Odette Galor, dato, yo lo compré caro, después bajó en busca libre de precio y después encontré que en YouTube hay una charla que el tipo da de la BBVA, que tiene unas charlas con varias personas interesantes y básicamente resume el libro. Así que si te quieres ahorrar la plata que yo gasté, anda en este momento a YouTube y busca la charla donde explica lo mismo que está en el libro, pero en un video de 20 minutos. Así que eso, ese fue entonces el final, amigos y amigas, nos despedimos, que Dios me lo guarde.